Bueno, pues queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo podcast de Friends of Religions. Hoy tenemos el placer de entrevistar al venerable Lama Trinley Yamso. Bueno, pues ahora os explicaremos. Vamos a tener una entrevista muy interesante. Y para los que no sepáis qué es Friends of Religions, pues somos una plataforma para el diálogo entre creyentes o practicantes de diferentes religiones y es un espacio seguro, neutro, donde buscamos conocernos mutuamente, respetando las diferencias y poniendo de relieve los aspectos en común. Yo soy Eloy, soy cristiano católico, ingeniero de profesión y pues vamos a comentar nuestro primer podcast sobre el budismo. Y para ello, pues tenemos al venerable Lama que nos va a responder una serie de preguntas a modo de introducción al budismo. Antes de comenzar, pues vamos a hacer una presentación, ¿vale? Entonces, Lama Trimle Gyatso Juan Ángel Armada nació en Córdoba, España, en septiembre del año 1956. En su juventud obtuvo el título de ingeniero técnico en informática y trabajó como tal durante varios años. Desde 1995, Lama Trinley está centrado en la práctica intensiva de la meditación búdica, guiado por varios maestros tanto en India y Nepal como en España. En 1999 tomó votos con el muy venerable Bokar Rinpoche. Fue monje budista en India y recibió enseñanzas, iniciaciones e instrucciones de distintos maestros de las principales escuelas del budismo tibetano, poniéndose intensivamente en práctica en numerosos retiros, incluyendo el retiro tradicional durante 4 años consecutivos, de los cuales dedicó los últimos 500 días a practicar en retiro solitario. Se formó en el linaje Sampa Kayu y siguiendo las indicaciones de sus maestros, desde el año 2014 comparte su práctica del Dharma con alumnos de toda España. Su principal aspiración es la de ayudarnos mutuamente a descubrir la gozosa paz interior que no se pierde, el más allá del sufrimiento. Lama Trinley Gyatso ha escrito las siguientes publicaciones: Los ciclos de la vida, Nacer, morir y vuelta a empezar, Ir al refugio, Perlitas de la sabiduría, El peregrino, Madre liberadora y recientemente Despertar la plenitud. Ahora sí, Lama Trinley, muy bienvenido. Muchas gracias, muy bien hallado. Encantado de compartir este rato con vosotros y de aprender con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces, como hemos dicho, pues para Friends of Religions este es el primer podcast que hacemos sobre el budismo. Y bueno, pues tenemos una serie de preguntas a modo de introducción. Y la primera pregunta es que queríamos preguntarle cómo definiría al budismo, si como una religión, una filosofía, una forma de espiritualidad, ambas. Bueno, pues esta es nuestra primera pregunta. Bueno, em, quizás sea más sencillo decir lo que no es el budismo. Eh, Porque hay algún equívoco al respecto y quizás pueda ser interesante eh, decir lo que es, pero también lo que no es, ¿no? Eh, Hace poco que el budismo ha llegado a Occidente y está teniendo una buena acogida en los países occidentales, en Europa, en América. Y es lógico que pues todo venga condicionado por nuestra trayectoria espiritual, en este ámbito, pues una connotación judeocristiana que constituye un filtro a la hora de considerar otras tradiciones que llegan de Oriente, ¿no? ¿Qué no es el budismo? ¿Qué podríamos decir en relación a los equívocos que puedan haber en ese sentido, ¿no? Vivimos una época en la que
en Occidente especialmente, nos enfrentamos a exigencias de consumismo, en todos los ámbitos. Y eso también se refleja en la espiritualidad, en la cual, aparte de las grandes propuestas tradicionales, hay múltiples eh, planteamientos de nuevo cuño, de nueva era, eh, y especialmente como recién llegado a Oriente, el budismo a veces es, eh, es confundido por algunas de esas propuestas que hay. Concretamente, pues el tema de la meditación, todo esto que se encuentra en múltiples ámbitos no religiosos, pero que crea cierta confusión en ese sentido. Entonces, mm, eso no es una religión, ¿no? Esa sería la pregunta quizás. Bueno, depende de lo que entendamos por religión. Si vamos a la etimología de la palabra, religare, que es reunir, que es volver a unir, eh, quizás en cierta forma yoga, que también tiene ese sentido de unión con la divinidad, pues si eso es lo que entendemos por religión, aquello que une, eh, pues podría ser considerado en ese término. Sin embargo, hay una diferencia que conviene tener en cuenta, y es que eh, la tradición búdica, y yo huyo de la expresión budismo, porque no me gustan los ismos en general, ¿eh? Prefiero expresarlo en estos términos, ¿no? Mm, La tradición búdica no contempla como un elemento fundamental el concepto de un Dios superior, creador, nuestro y de todas las cosas, ¿no? Ni lo afirma ni lo niega. No es algo eh, crucial dentro del planteamiento de la tradición búdica. De manera que eso es una diferencia importante. Y quizás eso es lo que hace que se plantee esta pregunta, porque existe esa idea de ligar la idea de religión con la idea de un Dios entendido como un ser supremo, creador, y esa figura en esta forma no se contempla en el budismo. Ni se afirma ni se niega, no es una cuestión que sea esencial en este contexto. Eso quizás también hace que muchos fieles y practicantes de religiones teístas, como es el caso del cristianismo o de otras, sean practicantes también dentro del contexto budista, ¿no? Y no sienten ningún conflicto, ninguna contradicción, porque no se plantea en esos términos de conmigo o sin mí, ¿no? O contra mí, o eres de los míos o no, o eres un infiel, no puedes estar con nosotros, ¿no? Ese tipo de planteamientos no se da, y por lo tanto, pues ahí cada uno que puede considerar lo que le parezca pertinente, ¿no? Si es o no es. Pero sí tiene esa idea de unión, de unirnos, reunirnos, de superar la división que tenemos entre nuestra confusión dual, en la que vivimos escindidos de nuestra esencia. Entonces, ahí, en algunos planteamientos, esa esencia nuestra se le da un nombre, una figura, etcétera, ¿no? Y se le da el carácter de ser exterior, supremo y creador. Esas connotaciones no son subrayadas en el contexto
de la enseñanza del Buda, pero sí busca la unión con nuestra esencia, superar esa división, esa separación, esa escisión en la que vivimos, esa confusión que nos causa sufrimiento. Y por eso el planteamiento de volver a ese estado de unión, de plenitud, con nuestra esencia, por motivo de evitar el sufrimiento al que nos condena esa escisión y esa confusión. Muy bien. Yo a veces también he leído pues como el budismo definido como una religión no teísta. ¿Puede ser esta la vertiente mayoritaria o es el término actual? O... No teísta, efectivamente, es que no es teísta, pero no es ateo. Así Mm, que es muy vale, diferente la vale. cuestión. No es un elemento de polémica dentro de este contexto. Ujú. Vale. Bueno, yo he de confesarle que ahora mismo pues estoy inscrito en un curso de budismo que habla sobre el entrenamiento mental y la verdad que pues aunque pues soy cristiano católico, estoy muy pues sigo las enseñanzas del cristianismo y dan una espiritualidad a mi vida que le da sentido, pero sí que es verdad que pues el tema de la meditación, el control de la mente que tiene, por ejemplo, el budismo, pues me llama mucho, mucho la atención, incluso pues poder perfeccionarme y también pues aplicarlo a mi propia vida pues profesional, personal, la disciplina, ¿no? También. Y por eso pues esto de conocernos entre diferentes religiones, entre diferentes tradiciones, porque pues podemos aprender muchas cosas unas de otras. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, pues, claro, todas las religiones o todas las tradiciones espirituales tienen un fundador. Entonces, queremos preguntarle, pues, quién fue el fundador de la tradición búdica y cuáles fueron sus principales enseñanzas. Pues sí, efectivamente, también hay un iniciador de este camino, es el que se conoce como Buda, el Buda, Sakyamuni. Um, y en este sentido también me gustaría um, hacer una pinceladita aclaratoria. Mm. A veces se piensa, bueno, Buda es el dios de los budistas. Y acabamos de decir que no se contempla esa figura de un ser superior creador del mundo, ¿no? Eh, por lo tanto, sería absurdo pretender que se le fuera Buda. Buda, de hecho, no es un nombre, es un epíteto. Eh, significa en sánscrito el que ha despertado, el despierto, ¿no? De manera que señala una cualidad. Eh, el príncipe Siddhartha, Gautama, fue un ser humano ordinario, no pretendió ser ningún dios, ni tampoco un profeta, ni mensajero de nadie, sino que comparte su experiencia humana, su propia vivencia en ese camino a trascender el sufrimiento inherente a la existencia condicionada en la que estamos inmersos. Entonces, Buda a veces se utiliza como nombre en relación a- al, al Buda príncipe Siddhartha, al despierto, pero, pero también se utiliza como epíteto, como la cualidad despierta. Y esa cualidad es inherente a todos los seres vivos, de manera que está en todos nosotros. Es nuestro patrimonio común. Y lo que el Buda nos legó fueron los recursos que él fue descubriendo en su camino al despertar, a la plenitud. Nos fue dejando miguitas, herramientas, recursos para que los demás podamos seguir esa senda y llegar a ese mismo punto de libertad, de plenitud, del despertar
al que nos invita, eso que a veces se llama, que es más conocido como la iluminación, que como que suena un poco extraño. A mí me gusta más hablar de despertar o de plenitud, que, bueno, son distintas maneras de llamarlo. Entonces, el príncipe Siddhartha Gautama, el conocido como Buda, el despierto, es el que inicia esta enseñanza, este camino, esta, este camino de autoliberación espiritual. Quizás sea una buena manera, desde mi punto de vista, humildemente, de considerarlo, no más que una religión institucional, jerarquizada, es un camino muy pensado para el individuo, un camino de autoliberación que pone la responsabilidad, los recursos y los medios en cada uno de nosotros y las herramientas también para poderlo hacer. Y como tú decías, pues hay un cierto número, yo creo que relevante cada día más, de personas que son fieles católicos o de otras religiones teístas que sin ningún tipo de conflicto de ninguna clase pueden hacer ese trabajo de autoliberación, que les, como decía su santidad el Dalai Lama, un buen budista, decía él, es ser una mejor persona. Y en ese sentido es ser un mejor lo que quiera que seas. Si eres cristiano, pues ser un mejor cristiano. Si eres musulmán, pues ser un mejor musulmán. Ningún problema. Aquí no estamos compitiendo por nada, sino poniendo a disposición pues los recursos, las herramientas que consideramos que pueden ser útiles en ese camino hacia la plenitud. Y ahí en esa plenitud ya cada uno podrá relacionarse con su tradición religiosa desde un estado interior más pleno, más libre, más lúcido, más consciente, que es lo que nos propone este camino que el Buda Sakyamuni nos legó. Muy bien. Y una pregunta, así como por ejemplo Jesucristo era judío y empezó el cristianismo, el príncipe Siddhartha Gautama pertenecía a alguna religión, era hindú, ¿no? Era un príncipe hindú, Él ¿puede ser? nació, él nació en Nepal, muy cerca de la frontera india, en Lumbini, mm, y, y era hijo de un rey, de manera que estaba destinado a una vida palaciega y efectivamente en esa época, en esa zona, pues había múltiples propuestas religiosas. Él decidió conocer de primera mano, eh, porque ninguna de esas propuestas le llenaba del todo. Entonces cuando conoció la verdad del sufrimiento, de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, como características del sufrimiento de una existencia humana, que él en su vida palaciega no padecía, pues ni era pobre, ni era joven, no conocía la enfermedad, etcétera, ni ningún tipo de limitaciones, pero cuando conoció esas experiencias, pues decidió que eso no podía ser. Había que él se propuso encontrar un camino para liberar a los seres de su sufrimiento. Era un, un propósito noble, altruista, profundamente noble y altruista, el que le movió. Y entonces, pues seré yo quien conozca, quien descubra. Y tuvo diferentes maestros en distintas, en las principales escuelas
espirituales de la época en la India, pero no, no le satisfacía, no acababa de encontrar la respuesta que buscaba. También buscó un camino de ascetismo cuando se recogió en el bosque y se sometió a una serie de pruebas ascéticas extremas, de ayunos, en fin, una vida muy dura, hasta que vio que eso tampoco eh, conducía, tampoco daba la respuesta, ¿no? ¿Y en qué año nació el príncipe Siddhartha Gautama? Hace 2607 u 8 años, algo así. Vale. Y veo que esto nos puede igual enlazar con la siguiente pregunta, pero ¿el budismo comparte como lengua sagrada el sánscrito, igual que el hinduismo? Porque hay muchos términos, ¿no? Sánscrito, pues yo por lo poco que sé de hinduismo, pero sí que sé que es la lengua sagrada del hinduismo, como para los cristianos es el latín. Y la tradición búdica, pues también emplea el sánscrito en muchas de sus enseñanzas. Sí, hay los mantras, por ejemplo, ahí hay una fidelidad eh, al enunciado original en sánscrito, tal como los pronunció el propio Buda, ¿no? Ahí hay un... Pero se ha traducido a todos los idiomas, ¿no? Eh, el budismo tibetano, por ejemplo, toda la colección de los discursos, de las enseñanzas, eh, los- todo el material, las escrituras disponibles están traducidas al tibetano y también están traducidas al chino, también están traducidas al japonés. Mm, En ese sentido, sí hay un respeto eh, al sonido original en que fueron pronunciadas esas palabras, eh, especialmente en cuanto a los mantras, porque es como un sonido sagrado, es la vibración sonora, la expresión sonora de algunos de los arquetipos que se trabajan. Eh, por lo tanto, tiene un carácter especial. Más allá de eso, la enseñanza lo que conviene es que sea entendida. Y del mismo modo que los occidentales, 2000 años después, casi, decidimos que queríamos entender lo que se decía y se tradujeron la Biblia y la liturgia y todo eso se hizo de una manera que el pueblo pueda entenderlo. Eso ha sido una característica que siempre ha estado presente en la transmisión de lo que el Buda enseñó, ¿no? Es fundamental, entre otras razones, porque yo suelo hablar de un camino de experiencia, no un camino de creencia. Y eso es muy relevante. Si tiene que ser eh, experimentado, es decir, como una experiencia vívida, es importante que lo entiendas. Y aunque te lo traduzcan y te lo expliquen y tal, no es lo mismo cuando eso se expresa en tu idioma materno que cuando se expresa en otro idioma, por mucho que tú lo hayas estudiado y lo conozcas. No es lo mismo, no resuena igual las palabras cuando se expresan con la misma vibración con la que tú te has destetado. Eso tiene unas connotaciones, unos matices, y también a la hora de trasladar esa experiencia es importante porque obliga a que los traductores no sean meros conocedores idiomáticos, sino que sean personas con experiencia espiritual. Porque no se trata de trasladar palabras, sino de trasladar sabiduría y experiencia. Qué bien. Una pregunta por curiosidad. ¿En los mantras budistas se comparte el sonido sagrado de Om? Porque en el hinduismo el Om, no sé si este Sí, sí. sonido sagrado Empiezan siempre por Om. por Om. Sí. Qué bien. La Vale. primera sílaba es Ujú. Del alfabeto, ¿no? Sánscrito. Muy no bien. del alfabeto, sino de los mantras.
¿eh? De los mantras, de los Prácticamente mantras. todos los mantras, prácticamente, hay alguna excepción, pero prácticamente podemos decir que la inmensa mayoría, casi unánimemente, empiezan por Om. Muy bien. Vale. Y nada, pues también las diferentes religiones o formas de tradiciones espirituales, pues muchas tienen, o casi todas, tienen sus escrituras sagradas. Queríamos saber, pues, sobre la tradición búdica, cuántas escrituras sagradas y cuáles son las principales. Bueno, hay cuatro colecciones importantes, ¿no? de textos sagrados. Em, en este sentido, lo más parecido a la idea de textos sagrados que podemos tener en nuestra cultura podrían ser la colección de los discursos del Buda, ¿no? El Kangyur. Pero porque es la palabra de su enseñanza que fue eh, anotada después de su muerte. En aquella época todas las transmisiones se hacían de modo oral, todas las enseñanzas se hacían oralmente. No había. Y además la manera de transmitir y de exponer su experiencia del Buda era muy singular. Nunca pronunció una conferencia, nunca hubo un. Acudan ustedes mañana a las 7 de la tarde que su santidad el Buda en persona va a venir a hablarnos de tal y tal sujeto, ¿no? Esto no ocurría así. Él iba recorriendo los caminos de pueblo en pueblo con los monjes que le acompañaban, cuando consideraba se sentaba y los congregados que acudían a su lado, pues de un modo espontáneo surgía el compartir su experiencia, ¿no? Su vivencia. Y por lo tanto era muy relevante al momento y también a los sujetos, a los que estaban presentes, a los que iba destinado eso. Por lo tanto, es muy variado. Eh, una vez fallecido es cuando se decidió la necesidad de recoger eso. Y como él fue acompañado toda su vida por su primo, que también era príncipe, claro, y que Ananda se llamaba, y él le pidió que fuera su asistente. Y entonces Ananda dijo, hombre, por favor, o sea, un príncipe, yo voy a ser tu asistente, pero vamos a ver. Total, que no le pareció buena idea, pero el Buda le insistió y al final le puso una condición. Y es que vale, pero no podrás dar ninguna enseñanza sin que yo esté presente. Y no podrás negarme una respuesta a una pregunta que yo te formule. Entonces acepto ser tu asistente. Y ese fue el trato. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente, como sabía que a Ananda no le podía negar ninguna respuesta, no le formulaba las preguntas al Buda. Se las decía a Ananda para que Ananda eh, las expresara y así se garantizaban que había una respuesta, ¿no? Que tendrían una respuesta. Ananda se caracterizaba además por una memoria extraordinaria. Y entonces, puesto que había asistido a todas las enseñanzas uh, y, y, tenía una memoria envidiable, pues fue junto con otros el encargado de poner por escrito todo lo que lo que el Buda había enseñado, ¿no? Quizás sea eso lo más parecido, pero ya te digo, no es un camino de creencia. Por lo tanto, los textos son importantes, pero lo relevante es la experiencia personal. El que de la letra muerta surja una vivencia, que eso cobre vida. Ese es el sentido que tiene el legado del Buda. Por eso no, él mismo pidió que no se creyese lo que decía. O sea, fíjate hasta qué punto no es un camino de creencia, que él mismo dijo, no os creáis lo que yo digo, porque lo digo yo. No creáis lo que diga nadie,
por mucha autoridad que sea, por muchos seguidores que tenga, etcétera, sometedlo a la prueba de vuestra experiencia. Si os es útil, aprovechadlo. Si no, no pasa nada. Es Muy, una gran humildad, sí, yo sí, creo. muy motivador, qué bonito. Y quería preguntarle también, ¿cuánto tiempo estuvo Buda enseñando? Es decir, así como pues Jesús vivió 33 años y tuvo 3 años de vida pública, el santo Buda, ¿cuánto tiempo transcurrió en la tierra enseñando a sus fieles? Pues falleció a los 80 años A los 80. y toda su vida, desde que alcanzó la iluminación, pues la dedicó a compartir su experiencia, prácticamente toda su existencia. Quizás no recuerdo ahora exactamente qué edad tenía, pero más de 50 años recorriendo los caminos de la India, compartiendo su experiencia, es muy probable. Lo siento, ahora mismo no sería capaz de recordar la fecha de la edad que tenía cuando se iluminó. Y es que, claro, no sé nada, pero eh, ¿está Buda enterrado está en algún sitio en concreto? ¿Se sabe dónde está? No está enterrado, fue incinerado y sus restos fueron repartidos en distintos lugares. Ya sabéis lo que suele pasar con estas cosas, que tenemos apego a lo material. Entonces, también en este ámbito, lo de las reliquias tenía mucho predicamento y todo el mundo quería tener alguna reliquia del Buda. Entonces se repartieron y en cada lugar donde fue a parar alguno de sus restos, pues esto se erigió un monumento que se llaman stupas, chorten en tibetano. Eh, y es un monumento religioso donde están guardadas las reliquias, ¿no? Luego al final eso se ha convertido en algo mucho más común, ya no es un monumento religioso funerario como era al origen, sino que se ha convertido en un símbolo y estupas hay en muchísimos sitios. De hecho, hay 8 clases de estupas según el evento de la vida del Buda al que hagan referencia, ¿no? Que es la finalidad que tienen ahora las estupas que se construyen, que es un homenaje a un... Todas ellas son símbolos del estado despierto de la mente, ese potencial de plenitud que habita en todos nosotros, ¿eh? Pero también tiene una forma particular que indica algunos de los 8 eventos, hitos importantes desde el punto de vista de su legado espiritual en la vida del Buda, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que se trata, así como pues, las diferentes religiones tienen diferentes escuelas, por ejemplo, el Islam tiene el Islam sunita, la rama Shia y la rama Ahmadía, entre otras ramas, pues también queríamos preguntarle pues, cuáles serían las diferentes escuelas o ramas de la tradición búdica. Bueno, hay unas cuantas, efectivamente. Eh, lo que el Buda enseñó, ¿ves? Antes teníamos dificultad para hablar de escrituras sagradas, ¿no? Porque es, eh, es como el agua. Lo que el Buda enseñó tiene y no tiene forma, tiene y no tiene idioma. Eh, Se refiere a una experiencia interior. ¿Eh? Entonces, tal como el agua adapta la forma de cualquier vasija donde la viertas, pues eso es lo que ha ocurrido con el budismo. Es decir, con el legado del Buda, ¿no? El camino búdico, que en la India tiene unas formas, en el Tíbet tiene otras formas,
y otro idioma. En China tiene otras formas y otro idioma. En Japón tiene otras formas eh, y otro idioma. En el sudeste asiático tiene otras formas. Y a veces uno las ve y ves por ejemplo, los edificios religiosos del Tíbet son muy reconocibles y casi no tienen nada que ver con los de la India, que a su vez son completamente distintos de los de Tailandia, por ejemplo. Hasta las propias figuras de Buda, estatuas de Buda, según en qué país, tienen formas bastante distintas, ¿no? Por cierto, que los primeros años después de la muerte de Buda no había ningún tipo de representación, no había estatuas de Buda ni nada de eso. Se consideraba que era absurdo, que el despertar, la plenitud, que es lo que significa el Buda, no tenía forma. Por lo tanto, hasta que un día, pues, dijeron, hombre, sí, pero como un medio para inspirar, para recordar eso, pues puede ser útil, ¿no? Entonces se adoptó eh, pero varios siglos después de fallecer el Buda, ¿no? Al principio no había ningún tipo de, de representación de lo que es Buda, el despertar. Y de hecho, al adoptar una forma antropomórfica, ¿eh? Que con distintos gestos, mudras, que confiere distinto significado a la estatua según el gesto que adopte, pero en general siempre es como representando al Buda Sakyamuni, ¿no? Entonces, eso ayuda a que se piense que es el dios de los budistas, a los que los budistas adoran, cosa que no es para nada. ¿Eh? De hecho, ya te digo que durante siglos no había ninguna clase de representación de Buda, porque Buda no es alguien, es el estado de plenitud inherente a cada ser vivo. Entonces ha adoptado muchas formas y muchos linajes y muchos idiomas. Y ahora llega a Occidente. Y aquí ahora es nuestra responsabilidad como vasija que la recibe de abrirnos para que adopte las formas propias de, de Europa del siglo XXI o de América Latina del siglo XXI, con todo lo que eso implica, ¿no? Y cada vez, pues eso, como agua, adopta la forma de la vasija y no hay problema. La verdad que pues esta similitud, ¿no? Con la vasija del agua pues nos ayuda, ¿no? Nos hace comprender. Vale, pues muchas gracias. Entonces, queríamos preguntarle, porque sabemos que dirige una comunidad espiritual, la comunidad Dhyana, y queremos preguntarle por esta comunidad de la tradición búdica y también sobre su misión. Bueno, la comunidad llana, que el nombre es sánscrito, llana, que se escribe así, la transliteración fonética, pero esa es la pronunciación, digamos, sánscrita original, eh, que hace referencia a los estados meditativos, que es un poco la aspiración a esa plenitud del despertar, a esa plenitud de lucidez serena y consciente. Y esa es nuestra comunidad. Nosotros pertenecemos o estamos vinculados, mejor dicho, al linaje Sampakayu. Eh, Actualmente el sostenedor del linaje es Su Eminencia Kalu Rinpoche. Y, y bueno, es un linaje que eh, se caracteriza por dos cosas especiales, yo creo. Claro, ¿qué voy a decir yo, no? Pero voy a intentar ser un poco objetivo. La primera cosa que me parece muy especial, y es algo que es fácil de constatar, es que y es una característica que yo conozco muy pocos casos equiparables, es que nace en una mujer. Es más, no nace de una mujer, nace de dos mujeres.
eso es realmente singular, una particularidad, una rareza, digamos, en- en el ámbito del budismo tibetano y en general. Yo creo que hay pocos linajes espirituales eh, ya con relevancia, milenarios, podamos decir, que con esta característica, ¿no? Haber nacido no de una, sino de dos mujeres, que eran Sukasidi y Niguma, dos mujeres indias, pero que transmitieron su legado a través de Chumpo Neljor, que era tibetano, y continuó en, en Tíbet. Ese es el linaje en el que nos insertamos. Y otra característica es que es no sectario. Está escrito al movimiento Rime, no sectario, y no solamente en el contexto del budismo, es decir, que no hacemos ningún tipo de distingo con respecto a ningún enfoque o planteamiento ni regional, ni cultural, ni de ningún tipo, ninguna manera de expresar la enseñanza del Buda, sino que tampoco tenemos ningún tipo de discriminación en relación a ninguna otra forma de vivir la espiritualidad y de expresarla, ya sea en términos individuales o personales, como sea en términos institucionales, eh, con todo respeto. Muy bien, ni tampoco religioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona cristiana podría apuntarse a aprender las enseñanzas del budismo. Claro, claro, Ujú, perfectamente. ujú, Ningún tipo de... De hecho, ese es el caso, ¿no? Muchas veces ujú. hay muchas personas eh, en España o en los países latinoamericanos, por ejemplo, con los que yo tengo más contacto por razones del idioma, ¿no? Eh, la inmensa mayoría, por no decir todos, pues nos hemos criado en este ambiente judio-cristiano, nos hemos educado y hemos vivido una espiritualidad inmersa en esto, ¿no? Y muchos pues, pueden perfectamente considerarse fieles, creyentes y practicantes de, ya sea de la Iglesia Católica Apostólica Romana o cualquiera, que también el cristianismo tiene múltiples Claro, sí, sí. expresiones en distintas áreas geográficas y no tan geográficas. Dentro de Europa también ha habido distintas evoluciones, así que por supuesto que sí, que no hay ningún tipo de contraindicación, sino al contrario, porque no entramos en esas consideraciones, es un camino de autoliberación personal. Pero no hace falta renunciar a tu espiritualidad que estás profesando, por ejemplo, para pertenecer a la comunidad y aprender las enseñanzas. Por supuesto que no. No se le pregunta a nadie sobre esa cuestión. No es relevante, ya te digo, Ujú. ni hacia adentro ni hacia afuera, no es relevante. Es un camino interior, es un camino íntimo, personal, no Muy afecta. bien. Muy bien, pues gracias. Y bueno, pues ya nuestra última pregunta para concluir es de sus diversos libros o bien de la literatura en general, ¿cuál nos recomendaría a personas como nosotros, pues que tenemos poco conocimiento en la tradición búdica y que nos gustaría pues conocer más sobre el budismo? Bueno, ya era hora que habláramos de mi libro. Muy No, bien. bromas aparte, no. Hay múltiples publicaciones mucho más interesantes que lo que yo haya podido eh, escribir, ¿no? De hecho, de lo que he escrito, en última instancia no hay nada mío.
todo lo que he podido compartir lo he recibido de otros, ¿no? De manera que no hay para nada esa connotación. Lo último que se ha publicado ha sido Despertar la plenitud, que es un trabajo más propio de nuestra escuela, donde se describe la metodología, el enfoque que empleamos en nuestra escuela. Y la primera publicación fue Los ciclos de la vida, que es algo más técnico si se quiere, porque tiene que ver con los bardos de la vida y de la muerte, concretamente. Es un ámbito bastante particular dentro de las enseñanzas búdicas, y es algo muy universal, obviamente, porque os voy a revelar un secreto, y es que nos vamos a morir todos. Aquí no se va a quedar absolutamente nadie, ¿no? Y por lo tanto no puede haber nada más universal que la vida y la muerte. Y la perspectiva búdica sobre este aspecto, esta cuestión, es lo que se aborda en los ciclos de la vida, ¿no? Y en Despertar la plenitud, que es el último que se ha publicado, pues lo que se expone es cómo se llega a recorrer ese camino hacia la plenitud del despertar, hacia un estado, una asimilación profunda de una serenidad lúcida, consciente, que nos permite abordar un conocimiento experiencial directo de nuestra esencia. Llámese como se llame. A partir de ahí le podemos llamar como queramos, ¿no? Pero tener un contacto íntimo con nuestra esencia, la esencia nuestra y de toda vida, porque nosotros somos parte de la vida, somos vida, manifestada, expresada de alguna manera. No somos distintos, no somos otra cosa que vida. La vida no estoy yo y luego el resto de la vida. Y esa dualidad, esa escisión, esa confusión, es la que nos proponemos superar. Es ese camino de unión, de reunión, de algo que nunca estuvo separado, dicho sea de paso, más que en nuestra confusión mental. Siempre no hubo desunión. No se trata, por tanto, de unir lo separado, sino de ser consciente de lo que nunca fue separado, nunca estuvo en otro sitio. Precisamente esa consideración enajenada es la que nos lleva a todas nuestras desgracias individuales y colectivas. Esa es la confusión que tratamos de superar. Y en medio hay multitud de obras, de traducciones, de obras propias también de nuestra escuela. Son más bien documentos, aunque son públicos, pero son de uso más bien interno. Algunos están disponibles en librerías y otras no. Pero más allá de eso, contesto a su pregunta, hay muchísimo material. El budismo en Occidente podemos decir que está un poco de moda, que llama la atención, ¿no? Es la novedad. De alguna manera. Al fin y al cabo, llevamos 4 días en Occidente, prácticamente esto llegó en la segunda mitad del siglo XX a Europa, ¿no? 2600 años en la India y aquí no nos enteramos de nada. Y entonces hace 50 años de repente, ¡oh! ¡Qué cosa más curiosa! ¿No? ¡Qué sorpresa! Entonces nos llama la atención, porque el enfoque es diferente, es fresco, yo creo, que sinceramente aporta otra perspectiva, que no confronta, que complementa y que ayuda. Y eso, pues yo creo que es útil para todos. Y hay múltiple información. Hay grandes maestros que han publicado, su santidad el Dalai Lama tiene muchas cosas publicadas. Y Boka Rinpoche, mi maestro, pues ha publicado muchos libros, nosotros los utilizamos también. En fin, hay mucho material. Si alguien quiere indagar,
encontrará seguro respuestas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Venerable Lama. La verdad que muy motivador, ha sido pues un honor para nosotros, para Friends of Religion, pues poder entrevistarle y queremos nada, agradecerle su tiempo y a a los oyentes de Friends of Religions que por favor le den al like si le ha gustado este vídeo, que nos dejen sus comentarios y que nos hemos quedado también pues con ganas de poder seguir entrevistándole y poder seguir haciéndole más preguntas. Muchas Será un gracias. placer, será un placer. Ahora cuando vuelva de la India con energías renovadas, con la bendición de su santidad el Dalai Lama, pues será un placer volver a compartir un rato con vosotros. Muchas Muy bien. gracias por recibirme. Gracias a usted.